para ilustrar. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos otro ticket de gasometría y vamos a empezar desde el primer nivel. ¿El pH cómo está? ¿Apuntando hacia lo ácido o apuntando hacia lo básico? Correcto, apuntando hacia lo ácido. Apunta hacia acá. Entonces, eh, la primera palabra va a ser acidosis. Acidosis. Vemos a nuestros protagonistas, dióxido y bicarbonato. Dióxido, 31. ¿Está normal? No, no está normal, porque es de 35 a 45, tiene 31, tiene menos. El dióxido de carbono, un dióxido de carbono bajo, ¿nos lleva a la acidosis? No, nos llevaría a la alcalosis. Ahora el bicarbonato. ¿El bicarbonato está normal? No, está bajo, puesto que lo normal es de 22 a 26. Este bicarbonato está bajo. ¿Un bicarbonato bajo nos lleva a la acidosis? Sí, sí nos lleva a la acidosis. Entonces, ya tenemos la segunda, ya sabemos que el responsable es el bicarbonato. Entonces ya tenemos la segunda palabra de la gasometría. Acidosis metabólica. Ahora vamos al pH. Nuestro amiguito, el compensador, el dióxido de carbono, ¿lo está intentando hacer? Ahora, vamos aquí con el pH. ¿El pH está normal? ¿Quedó normal? Sí, está normal, está dentro de rangos normales, está entre el 7.35 y 7.45. Entonces, está compensado completo. Está compensado. Es una, ya tenemos la tercera palabra. Nos queda acidosis metabólica compensada. Ok. Entonces, vemos que esto está compensado, aguas, o sea, de entrada alarma, decir, como vimos ahorita, decir compensado o descompensado, de entrada alarma. Hay un trastorno más ahí pasando. Así, sin necesidad de hacer los cálculos, nomás por saber que está compensada o descompensada, hay algo más. Solo lo fisiológico es cuando está parcialmente compensada. Y ojo, también pueden pasar trastornos cuando está mixtos, cuando está parcialmente compensada. Pero cuando está compensada o descompensada, hay algo más de a fuerzas. Entonces, es hora de aplicar la fórmula de Winters. ¿Cuánto bicarbonato tenemos? 18.8. Recuerden, hay que tomar el bicarbonato normal, el real. El estándar, olvidémonos de él, no nos sirve para esto. Entonces, 18.8 por 1.5 más 8. Eso nos da 36, 36.2. Más menos 2, que serían hasta 34.2 y 38.2. Ese sería nuestro rango. Este pues es nuestro dióxido de carbono esperado. Teniendo un bicarbonato de 18.8, lo fisiológico sería que tuviéramos un dióxido de carbono de 36.2 más menos 2. Ahora, regresamos de vuelta al papelito. A ver el dióxido de carbono que de veras sí tiene el paciente. Tiene 31.
¿Está adentro de nuestro rango, por abajo o por arriba? Está por debajo de nuestro rango. Eso significa que tenemos dióxido de carbono de menos. Y tener dióxido de carbono de menos significa alcalosis respiratoria. Este pues viene siendo el mismo diagnóstico que el anterior, que el ejemplo anterior. Entonces, ¿cómo nos queda el título? Acidosis metabólica compensada con alcalosis respiratoria concomitante. ¿Por qué tenemos la alcalosis respiratoria concomitante? Porque tenemos menos dióxido de carbono del que se supone que deberíamos de tener. Y a la inversa, si tuviéramos más dióxido de carbono del que nos sale con nuestra fórmula de Winters, tener un exceso de dióxido de carbono significaría que estuviera pasando una acidosis respiratoria concomitante. Si tenemos dióxido de carbono de más, eso significa acidosis respiratoria. Si tenemos dióxido de carbono de menos, eso es una alcalosis respiratoria. Solo si se queda adentro de nuestro rango, que en este caso era 34.2 a 38.2, si se queda en ese rango, diríamos que nuestra acidosis metabólica era única, trastorno único. Es decir, una acidosis metabólica sin trastorno respiratorio agregado. O acidosis metabólica única. Vamos por un ejemplo más. Tenemos aquí otro ticketcito. Vamos a empezar desde el principio. El pH, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Hacia lo ácido o hacia lo básico? Hacia lo ácido, muy bien. Nuestros protagonistas. Dióxido. ¿El dióxido de carbono está normal? No, está bajo. ¿Un dióxido de carbono bajo nos produce acidosis? No, no nos produce acidosis. El bicarbonato, 10.5. ¿Está normal? No, no está normal. Está bajo. ¿Un bicarbonato bajo nos hace acidosis? Sí, sí nos hace acidosis. Entonces, el culpable es el bicarbonato otra vez. Entonces, ya tenemos la primera y segunda palabras. Acidosis metabólica. Luego vamos a ver la compensación. ¿El pH se arregló? No, no se arregló. Quedó mal. Entonces ya sabemos que no es una compensada porque el pH está mal. Pero el dióxido de carbono, al menos lo está intentando. El dióxido de carbono se salió de su camita e intentó cambiarnos el pH. Sí, porque lo normal es de 35 a 45 y vemos que está en 20. De perdido sí lo estaba intentando. Entonces, esto queda como parcialmente compensada. Entonces ya tenemos el primer y segundo nivel de dificultad. Acidosis metabólica parcialmente compensada. Ahora, que esté parcialmente compensada no necesariamente significa que, que sea un trastorno único. A lo mejor sí hay más trastornos. Les decía, solo es evidente que hay un trastorno extra cuando es compensada completa o cuando es descompensada. Si es parcialmente compensada, como es el caso de ahorita, entonces ahí sí
tenemos que usar la fórmula de Winters para buscarlo intencionadamente a ver si hay o no trastorno agregado. Entonces, em, bueno, empezamos nuestra fórmula de Winters. Tomamos el bicarbonato, el normal, el estándar, lo olvidamos. Este no es el que hay que usar, es este, el normal. 10.5 por 1.5 más 8. Nos sale 23.7. 23.7 más menos 2, que sería nuestro rango 21.7 a 25.7. Y luego, con esto, este es el dióxido de carbono que se supone deberíamos de tener. Luego nos vamos a nuestro papelito a ver el dióxido de carbono de verdad, el que sí tiene el paciente. Y es de 20. ¿Está en nuestro rango o está por fuera de nuestro rango? Está por fuera del rango. Por muy poquito, pero sí está fuera del rango. Entonces, eh, nuestro límite inferior había quedado en 21.7. Y tenemos 20. Tenemos dióxido de carbono de menos. ¿Qué significa tener dióxido de carbono de menos? Alcalosis respiratoria. Entonces, así queda nuestro tercer nivel de dificultad y el título completo queda como acidosis metabólica parcialmente compensada con alcalosis respiratoria concomitante. Y recuerden, si queda adentro de nuestro rango, significa que la acidosis metabólica era única, sin trastorno mixto agregado. Si nuestro dióxido de carbono del papelito sale más alto que el esperado, tendríamos una acidosis respiratoria concomitante. Y como es en este ejemplo, si sale menor, pues es una alcalosis respiratoria concomitante. Recuerden, concomitante significa que está pasando al mismo tiempo. Vamos por una más. Empecemos. 7.32 de pH. ¿Está normal? No. ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Hacia lo ácido o hacia lo básico? Hacia lo ácido. Dióxido de carbono. ¿Está bajo o está alto? Está bajo. ¿Un dióxido de carbono bajo nos da acidosis? No, nos da alcalosis. Él no es el responsable. Bicarbonato, 14.4. ¿Está normal? No, está bajo. Pues lo normal es de 22 a 26. Entonces la culpa es del bicarbonato. Entonces ya tenemos los primeros dos palabras del título. Acidosis metabólica. Luego vamos a ver el pH. ¿El pH se arregló? No, no se arregló. Quedó fuera del rango normal. Entonces ya con esto vemos que no es compensada completa. Vamos al dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo está intentando, se salió de su camita, se salió de sus rangos normales. Sí, pues el rango normal es de 35 a 45 y aquí hay 28. Sí se salió. Entonces, sí lo está intentando, pero no lo logró. Pero sí lo está intentando. Entonces ya tenemos la tercera palabra, parcialmente compensada. Tenemos acidosis metabólica parcialmente compensada.
Y como es parcialmente compensada, intencionadamente tenemos que aplicarle la fórmula de Winters para ver si hay otro trastorno. Recuerden, siempre que le salga metabólica, no importa qué compensación sea, siempre que salga metabólica, aplíquenle la fórmula de Winters para ver si hay más trastornos adicionales. Entonces, tomamos nuestro bicarbonato, este de acá, el estándar no, ese no es. Y empezamos. 14.4 por 1.5 más 8. Nos da 29.6 más menos 2, que sería 27.6 y hasta 31.6. Y ahora regresamos a nuestro papelito a ver el dióxido de carbono de verdad, el que sí tiene el paciente. ¿Está entre nuestro rango? Sí, ahora sí. Nuestro rango que iba de 27.6 a 31.6, pues sí, aquí está, adentro de nuestro rango. Entonces, esto significa que tenemos una acidosis metabólica con el dióxido de carbono justo que requiere. Entonces, si tiene el dióxido justo que requiere, no tiene bicarbonato, no tiene dióxido de más, ni tampoco dióxido de menos. Entonces, esto significa que aquí tenemos una acidosis metabólica parcialmente compensada sin trastorno respiratorio agregado. Acidosis, acidosis metabólica parcialmente compensada sin trastorno mixto. Entonces, esta gasometría, pues sí sería una respuesta fisiológica normal ante la acidosis. No como en los ejemplos anteriores en las que vimos que había alcalosis respiratoria. Aquí tenemos una acidosis metabólica única, única. No hay trastorno respiratorio concomitante aquí. Lo respiratorio está bien, está tal como debe de estar.